En el verano de 1815, la agotadora batalla de Waterloo se desató. Sería el conflicto que finalmente pondría fin a la guerra intermitente entre Francia y otras potencias europeas y marcaría la caída de Napoleón Bonaparte. Pero este sangriento enfrentamiento sería costoso, ya que Napoleón sufrió hasta 26.000 bajas, mientras que las fuerzas europeas sufrieron alrededor de 24.000 bajas. Se considera la segunda batalla de un solo día más sangrienta en las guerras napoleónicas. Bienvenidos a Guerras del Mundo. Los años previos a la batalla de Waterloo fueron desastrosos para el líder francés Napoleón Bonaparte. En el verano de 1812, Francia invadió Rusia como parte del deseo de Napoleón de obligar al país a dejar de comerciar con Gran Bretaña. 6 años antes, él había establecido el sistema continental, que estaba diseñado para perjudicar económicamente a Gran Bretaña y para establecer a Francia como una potencia industrial y comercial dominante. Pero Rusia no tenía interés en participar en el bloqueo, y Napoleón esperaba forzar al país a unirse a Francia. Sin embargo, Napoleón subestimó enormemente a Rusia, que adoptó la estrategia fabiana, una estrategia militar en la que se evita el conflicto directo para desgastar a la oposición, usando medios indirectos como interferir con los suministros, afectar su moral, e implementando tácticas de ataque y retirada, ataques sorpresa cortos, en los que el atacante huye antes de que el atacado pueda contraatacar. Los rusos buscaron evitar una batalla decisiva con los franceses, y aunque los hombres de Napoleón lograron capturar la ciudad de Moscú, no pudieron mantenerla, ya que no estaban adecuadamente preparados para el largo y amargo invierno, y finalmente tuvieron que retirarse. La catastrófica invasión fallida llevó a la muerte de más de 300.000 soldados franceses y a que alrededor de 200.000 más resultaran heridos. Al año siguiente, en 1813, Napoleón fue derrotado por una coalición de fuerzas europeas, incluyendo Rusia, Prusia, Austria y Suecia, en la batalla de Leipzig. Al igual que en la invasión a Rusia, los franceses sufrieron enormes bajas durante la batalla, lo que los obligó a retirarse el 18 de octubre, después de que las tropas de la coalición los rodearan. Las cosas solo empeoraron para los franceses cuando, durante su retirada, una orden fallida de destruir un puente sobre el río Elster provocó la muerte de miles de soldados y la captura de otros 30.000. Los franceses sufrieron alrededor de 38.000 bajas durante esta batalla. Napoleón huyó posteriormente a Francia, pero las fuerzas de la coalición lo persiguieron hasta capturarlo en París en marzo de 1814. El 6 de abril fue obligado a renunciar al trono y el Tratado de Fontainebleau se firmó poco después. El acuerdo, firmado el 11 de abril, se celebró entre Napoleón y representantes de Rusia, Prusia y Austria, poniendo fin al gobierno de Napoleón, así como a gran parte del conflicto en Europa, y exiliando al líder francés a Elba. Sin embargo, Napoleón no permaneció mucho tiempo en el exilio. El 26 de febrero de 1815, menos de un año después, escapó de la isla y viajó a Francia, acompañado por más de 1.000 seguidores. Después de regresar a París, fue recibido por seguidores que lo aclamaban. Al enterarse de su escape, los representantes en el Congreso de Viena lo declararon fuera de la ley, y en los días siguientes, varios países europeos, incluyendo Gran Bretaña, Rusia y Austria, comenzaron a movilizar sus unidades militares en preparación para la guerra. Para junio, Napoleón había reunido un ejército de 300.000 hombres y dividió el grupo en 3, aunque solo alrededor de 72.000 participarían en la batalla de Waterloo. El ala izquierda estaba comandada por el mariscal Michel Ney, mientras que la derecha estaba comandada por el mariscal Emmanuel de Grouchy. En los días siguientes, Napoleón avanzó por Bélgica, superando los puestos avanzados de la coalición y estableciendo su posición. Entre los ejércitos de Gebhard von Blücher, el comandante del ejército prusiano, y Arthur Wellesley, el duque de Wellington, y el comandante del ejército anglo-aliado. Napoleón buscó enfrentarse a estos ejércitos por separado, evitando que se unieran.
Tenía más confianza en su capacidad para enfrentarlos uno por uno en lugar de juntos, ya que estaba muy superado en número. En las primeras horas del 16 de junio, Wellesley recibió la noticia de que Napoleón estaba en la ciudad de Charleroi y ordenó que sus hombres se concentraran en una aldea llamada Quatre Bras, una posición que el príncipe de Orange, quien más tarde se convirtió en el rey de los Países Bajos, estaba defendiendo junto con el príncipe Carl Bernardo de Sajonia-Weimar-Eisenach, quien también era coronel. Las tropas pudieron mantener el cruce en Quatre Bras, en parte gracias al apoyo de una de las divisiones holandesas, cuyo líder desobedeció la orden de Wellesley que lo habría enviado a él y a sus hombres a la ciudad de Nivelles. El pequeño grupo de tropas bajo el mando del príncipe de Orange pudo inicialmente rechazar la ofensiva del ala izquierda del ejército francés, pero como ellos tenían superioridad numérica, los hombres del mariscal Ney finalmente pudieron hacer retroceder a las tropas enemigas. El conflicto que siguió es ahora conocido como la Batalla de Quatre Bras, y finalmente llevó a una victoria anglo-aliada después de que Wellesley y sus hombres llegaron al lugar y ayudaron a expulsar a los franceses. Más tarde, ese mismo día, Napoleón participó en la Batalla de Ligny, en la que sus hombres se enfrentaron a soldados prusianos comandados por Blücher. Usando tanto el ala derecha del ejército francés como una sección de la reserva, Napoleón atacó a las tropas rusas con mano dura. Las fuerzas prusianas comenzaron a desmoronarse bajo el peso del asalto, cediendo primero el centro, aunque los flancos se mantuvieron firmes. Lenta y constantemente, los prusianos comenzaron a retirarse de la batalla, aunque sus unidades de retaguardia mantuvieron sus posiciones hasta la medianoche y la mañana siguiente. Su retirada de la batalla fue en gran parte ignorada por los franceses debido a la falta de comunicación entre las fuerzas francesas. Tras el colapso de las fuerzas prusianas y su retirada, las unidades anglo-aliadas bajo el mando de Wellesley se retiraron hacia el norte. En la tarde del día 17, Napoleón llegó a Quatre Bras solo para descubrir que las fuerzas opositoras ya se habían retirado. Posteriormente, los franceses siguieron a Wellesley y a sus hombres persiguiéndolo hasta Waterloo, aunque fueron retrasados por las malas condiciones climáticas y el lodo. Mientras tanto, los 33.000 prusianos escaparon a la ciudad de Wavre. Napoleón había ordenado a Grouchy, el comandante de su ala derecha, que los persiguiera, pero debido a un inicio retrasado y al hecho de que no estaba claro hacia dónde podían haber ido los prusianos, Grouchy y sus hombres no pudieron interceptarlos y fueron rechazados por algunos prusianos que utilizaron el río Dyle para atacar y retrasar a los franceses. Esa noche, el ejército anglo-aliado estaba estacionado en Waterloo y Napoleón todavía estaba muy cerca de ellos. Mientras tanto, los prusianos permanecían en Wavre. Su líder, Blücher, le aseguró a Wellesley que él y sus hombres respaldarían a las tropas anglo-aliadas, lo que llevó a Wellesley a decidir enfrentarse en batalla con los franceses. Un soldado del 2º Batallón Ligero de la Legión Alemana del Rey, el teniente Emanuel Biedermann, recordó, cito, «No había duda de que una batalla decisiva se libraría al día siguiente, y la mayoría de los hombres probablemente se entregaron a profundas reflexiones durante la noche. Aquella bien podría haber sido, y de hecho fue, la última noche para muchos de nosotros. Me enfrenté a la pregunta, ¿volverás a ver tu tierra natal y a tus seres queridos? ¿O tu vida inquieta será truncada por la espada de un enemigo?» El ejército francés contaba con alrededor de 72.000 hombres, aunque Napoleón era conocido por formar su ejército implementando el servicio militar obligatorio durante su reinado, optó por no hacer esto al formar su milicia después del exilio. La mayoría de sus soldados eran veteranos experimentados, cuya lealtad hacia él era de suma importancia. Sin embargo, muchas de sus tropas no confiaban en los líderes de las unidades, en parte porque eran inexpertos, especialmente cuando se trataba de trabajar con otras unidades. Las condiciones dentro del ejército francés eran generalmente malas. Había poca comida disponible y la mayor parte del tiempo la pasaba moviéndose con mal tiempo para llegar a su siguiente destino. Además de esto, a menudo se veían obligados a dormir al aire libre, incluso en esas malas condiciones climáticas. La noche antes de la batalla, estuvieron expuestos a truenos y relámpagos, lo que asustaba a sus caballos con frecuencia. Mientras tanto, Wellesley estaba a cargo de alrededor de 68.000 soldados británicos, alemanes, holandeses y belgas. Más tarde recordaría que tenía, cito, un ejército infame, muy débil y mal equipado, y un estado mayor muy inexperto. Fin de la cita. En general, muchos soldados dentro del ejército anglo-aliado eran inexpertos, mientras que otros alguna vez formaron parte del ejército francés o pasaron tiempo con ejércitos aliados de Napoleón. Henry Paget, el conde de Uxbridge, comandaba las unidades de caballería pesada de Wellesley
estacionadas junto a 17.000 soldados en la ciudad de Halle, a 8 millas al oeste de Waterloo. Estas tropas estaban comandadas por el príncipe Federico de los Países Bajos. Las fuerzas anglo-aliadas también tuvieron dificultades con el suministro de alimentos, y un soldado señaló que en la mañana del día 18, cito, «media taza de café sin azúcar y un pedazo de pan fue todo lo que tuve como desayuno». Fin de la cita. Los prusianos, por su parte, también estaban en medio de una reorganización, con grupos de voluntarios y regimientos de milicia, siendo absorbidos por el ejército, aunque de nuevo había problemas con las tropas que no estaban equipadas ni entrenadas. Esto, junto con la falta de equipo en general, fue contrarrestado, sin embargo, por líderes de alta calidad y miembros del Estado Mayor. Alrededor de 48.000 prusianos participaron en la batalla de Waterloo. Wellesley registró que alrededor de las 10 de la mañana del 18 de junio, Napoleón ordenó que sus hombres atacaran el puesto avanzado anglo-aliado en Hougomont, un complejo en el municipio de Braine-l'Alleud, cerca de Waterloo, Bélgica. Sin embargo, otras fuentes afirman que no dio la orden de atacar hasta las 11:30 o el mediodía, ya que había dado tiempo a que el terreno empapado de agua se secara, lo que permitiría a sus hombres atravesarlo más fácilmente, así como mover su equipo. Durante este tiempo, Blücher comenzó a mover a sus hombres hacia Waterloo para unirse a los británicos y a las fuerzas aliadas en su lucha. El complejo de Hougomont fue defendido por 4 compañías ligeras de guardias de infantería británicos, mientras que las tropas de la Legión Alemana del Rey, o KGL, protegían los bosques circundantes. El ataque inicial a esta última zona fue rápidamente rechazado por el intenso fuego de artillería británico, lo que provocó la muerte del general francés Pierre-François Baudouin, quien estaba al mando de la brigada. Un segundo ataque de los franceses, incluyendo soldados de la unidad de Baudouin, comenzó pronto, y mientras los británicos se enfrentaban en combates con la artillería francesa, los soldados de infantería lograron abrirse paso por la puerta norte del complejo, rompiéndola con un hacha antes de irrumpir en el patio. Las tropas británicas llegaron pronto para apoyar la defensa, enfrentándose cuerpo a cuerpo con los franceses y finalmente cerrando la puerta del complejo. Los soldados franceses que quedaron después de este punto fueron masacrados por las fuerzas anglo-aliadas. Durante el resto de la tarde, Hougomont fue objeto de asaltos franceses. Por la tarde, Napoleón ordenó que el edificio fuera bombardeado para prenderle fuego, lo que provocó una gran destrucción. Las tropas británicas y alemanas trabajaron para defender el camino hundido que salía al norte del complejo, rechazando los ataques franceses y manteniendo su posición. Los historiadores han sugerido que el objetivo principal del ataque en Hougomont fue ideado por Napoleón para obligar a Wellesley a recurrir a sus reservas. Sin embargo, fueron los franceses quienes se vieron obligados a traer sus reservas primero. También se ha especulado que ambos líderes creían que el complejo era importante, ya que tanto Wellesley como Napoleón dedicaron tiempo y recursos a defenderlo y atacarlo, respectivamente. Wellesley destinó 12.000 soldados a su defensa, incluyendo unidades de artillería, mientras que Napoleón destinó 4.000 a su asalto. Alrededor de la 1:15 de la tarde, Napoleón vio los primeros movimientos de los prusianos cerca del pueblo de Lasne, a unas 4 o 5 millas o 3 horas del flanco derecho francés. Posteriormente, ordenó a uno de sus hombres que llevara un mensaje a Grouchy, a quien exigió que viniera al campo de batalla para atacar a los prusianos. Sin embargo, para ese momento, Grouchy ya estaba demasiado lejos, ya que había estado cumpliendo las órdenes previas de Napoleón de seguir a los prusianos hacia Wavre, y la carta no le llegó hasta las 8 p.m. de ese día. Durante ese mismo día, Grouchy participó en la batalla de Wavre, un conflicto que involucró a los franceses y a los prusianos, y que duraría hasta el día 19. Esta batalla fue la última gran acción militar de la campaña de los 100 días de Napoleón y de las guerras napoleónicas en general, y mantuvo a más de 30.000 tropas francesas alejadas de Waterloo, impidiéndoles participar en la batalla. Aunque los franceses finalmente ganaron la batalla de Wavre, había poco que celebrar, ya que para el momento de su victoria, Napoleón ya había sido derrotado en Waterloo. Alrededor del mismo tiempo en que Napoleón se dio cuenta de los movimientos de los prusianos, la unidad francesa llamada el Primer Cuerpo comenzó a dirigirse hacia el puesto avanzado del ejército de los aliados anglosajones en la High Saint, en grandes columnas, una formación militar compuesta por tropas que avanzaban juntas en una o más filas, donde estas filas eran más largas que el ancho. Estas divisiones estaban dirigidas por Ney en una formación diagonal, con cada columna compuesta por alrededor de 160 a 200 filas. La división más a la izquierda avanzó hacia el complejo de la granja amurallada al pie de un escarpe, que Wellesley había asegurado antes de la batalla. Este edificio se consideraba de suma importancia estratégica, pero Napoleón no envió suficientes hombres para asegurar la victoria,
y Wellesley no se dio cuenta de su importancia hasta mucho después en la batalla. Antes de que las columnas avanzaran, la gran batería francesa de artillería pesada abrió fuego. Los soldados de la KGL se encontraron con los franceses al frente y ambos bandos se enfrentaron en batalla, mientras que otras unidades francesas comenzaron a desplegarse alrededor del complejo, aislándolo al rodearlo. Aunque los franceses superaban en número a los 400 soldados de la KGL presentes, la KGL pudo resistir hábilmente a sus oponentes, incluso impidiéndoles escalar los muros. El príncipe de Orange pronto descubrió que el complejo había sido aislado y posteriormente envió al batallón de Lüneburg de Hannover para ayudarlos, pero fue atacado por una unidad de caballería armada que posteriormente avanzó para ayudar. El comandante del primer cuerpo, Jean-Baptiste Drouot, quien ya había pasado el complejo y casi estaba en la cima de la colina. A la 1:30 de la tarde, Drouot, acompañado por 3 de sus divisiones, que consistían en alrededor de 14.000 hombres, se dirigió hacia el ala izquierda de Wellesley, enfrentándose a unos 6.000 soldados anglo-aliados. La primera línea consistía en la primera brigada y en la segunda división de los Países Bajos, flanqueadas por una brigada británica a cada lado, mientras que la segunda línea estaba formada por tropas británicas y de Hannover, comandadas por Thomas Picton. Muchas de estas unidades habían sufrido tras la batalla de Quatre Bras, y todas habían tomado posiciones acostadas en terreno muerto detrás de la cresta. Pero pronto se les ordenó ponerse de pie y responder al fuego. Pronto se abrió una brecha dentro de la primera brigada, y la falta de reservas significó que no pudo ser cubierta. Algunos de los hombres de Drouot avanzaron, abriéndose paso hacia el camino hundido que corría detrás del complejo. Sin embargo, otros fueron rechazados por las unidades anglo-aliadas. Cuando llegaron al camino hundido, las tropas de los regimientos de la retaguardia se pusieron de pie. Formaron una formación de línea de 4 filas y abrieron fuego. Los franceses, creyendo probable que se desatara un tiroteo, se habían colocado en formación lineal y respondieron con éxito al fuego. Pero no pasó mucho tiempo antes de que la línea frente a la derecha de Drouot comenzara a ceder. Thomas Picton murió poco después, tras haber ordenado un contraataque, y las tropas anglo-aliadas empezaron a ceder. Aunque los británicos avanzaron, optaron por no cargar en el último momento y continuaron disparando contra las tropas francesas, pero posteriormente fueron rechazados. Para las 2 de la tarde parecía que Napoleón estaba ganando, con los franceses rechazando con éxito los asaltos anglo-aliados y la línea británica desintegrándose ante sus ojos. El oficial de enlace prusiano asignado al ejército de Wellesley informó, cito: «Después de las 3 en punto, la situación del duque se volvió crítica, a menos que el auxilio del ejército prusiano llegara pronto». Fin de la cita. Para intentar aliviar a algunas de las tropas, Henry Paget, a cargo de las unidades de caballería pesada, ordenó que las 2 brigadas cargaran. Los soldados de caballería no solo eran conocidos por tener algunos de los mejores caballos de Europa, sino que también estaban bien entrenados para combatir a caballo. Dicho esto, eran menos experimentados y no tan ágiles al moverse en formaciones, como observó Wellesley, cito: «Consideraba que un escuadrón era equivalente a 2 escuadrones franceses. No me gustaba ver a 4 escuadrones británicos enfrentarse a 4 escuadrones franceses, y a medida que aumentaban los números, por supuesto, el orden se volvía más necesario. Yo era aún menos dispuesto a arriesgar a nuestros hombres sin tener superioridad numérica». Fin de la cita. Paget condujo a sus 2.000 hombres a la batalla. Más tarde, los historiadores señalaron que probablemente Paget esperaba que los británicos fueran apoyados por varias otras unidades. También se registró que él declaró: «Cometió un gran error respecto a su decisión de llevar a sus hombres hacia adelante. En lugar de organizar las reservas, que podrían avanzar como apoyo después, las unidades de caballería armada francesa en el flanco izquierdo de Drouot habían sido dispersadas previamente, y los británicos continuaron avanzando, matando y mutilando a quienes se interponían en su camino». El escritor escocés Sir Walter Scott describió las acciones de Sir John Ely, coronel del primer regimiento de guardias de vida, quien participó en esta batalla, en su libro Cartas de Paul a sus parientes. Cito: «Sir John Ely, quien lideró la carga de la brigada de caballería pesada, estuvo en un momento rodeado por varios de los coraceros. Pero siendo un hombre alto y excepcionalmente fuerte, con total dominio de la espada y del caballo, se abrió paso cortando, dejando a varios de sus atacantes en el suelo, marcados con heridas que indicaban la fuerza inusual del brazo que las infligió». Fin de la cita. La brigada de la Casa Real, que incluía la unidad de Ely, posteriormente arrasó con una unidad francesa liderada por el general Pierre Hulard, y cuando llegaron al pie de la colina, descubrieron una brigada liderada por el francés Nicolas Schmitz, cuyos hombres se habían formado en cuadros. Durante las siguientes horas, las unidades británicas arrollarían a los soldados franceses.
La Brigada de la Unión avanzó a través de las líneas de infantería, mientras que los Dragones Reales finalmente lograron vencer en una pelea contra la Brigada de Charles-François Bourgeois y capturaron el Águila. El estandarte, un regalo de Napoleón para cada regimiento, de los cuales se entregaron casi 100, provenía del 105 Ligoniers. De manera similar, los Scots Greys capturaron el estandarte del Águila perteneciente al 45 Ligoniers después de derrotarlo, mientras que los Inniskillings destruyeron otra división francesa más. En medio del caos, los líderes lucharon por controlar a sus tropas, lo que llevó a los Scots Greys y a la Brigada de la Unión a avanzar desordenadamente hacia las líneas principales francesas. Los Greys continuaron masacrando a muchos artilleros franceses, dejando fuera de combate numerosos cañones franceses, mientras Napoleón ordenó un contraataque enviando más unidades de caballería armada. La caballería pesada británica fue tomada por sorpresa cuando fue atacada por estas tropas francesas, y el comandante de la Brigada de la Unión, el mayor general Sir William Ponsonby, fue atacado y capturado mientras intentaba reagrupar a sus hombres. Un grupo de los Scots Greys notó el incidente cerca e intentó rescatar al líder, pero Ponsonby fue asesinado. Los franceses usaron su lanza para matar a 3 de los Greys que intentaron ayudarlo. La muerte de Ponsonby marcó otro punto de inflexión en la batalla, uno en el que la ventaja volvió a los franceses. Mientras la Brigada de la Unión era expulsada del valle, sin embargo, los franceses fueron repelidos nuevamente debido a una carga de contraataque por parte de las fuerzas británicas, belgas y holandesas. La caballería pesada británica sufrió grandes pérdidas en los combates alrededor de La Haye-Sainte-Marie. Cabe destacar que las unidades que mantuvieron sus formaciones sufrieron muchas menos bajas que aquellas que se perdieron en el caos, mientras que los First Life Guards y los Royal Horse Guards lograron salir de los combates relativamente ilesos. Durante este tiempo, se perdieron más de 1.200 hombres y 1.300 caballos. De los 14.000 soldados franceses involucrados en el asalto, se sufrieron alrededor de 3.000 bajas. Poco antes de las 4 p.m., el mariscal Michel Ney creyó que estaba presenciando la retirada de los británicos desde el centro de Wellesley. Buscando aprovechar lo que confundió con un éxodo masivo, intentó romper el centro de Wellesley solo con caballería. Para ese momento, le quedaban pocas reservas, pero aún así estaba decidido. Cabe destacar que alrededor de las 3 p.m. recibió la orden de capturar la Haye-Sainte-Marie, pero no logró hacerlo mientras estaba ocupado con las formaciones de Wellesley. Finalmente, reunió poco menos de 5.000 hombres, incluyendo un cuerpo de caballería de reserva y una unidad de caballería ligera de la Guardia Imperial, pero al final fueron rechazados por las unidades anglo-aliadas de Wellesley. 2 cuerpos de caballería pesada pronto se unieron a la misión de Ney, elevando el número total a 9.000 hombres, y el ejército de Wellesley respondió formando cuadros de aproximadamente 4 filas de profundidad. Los cuadros de infantería eran mortales para la caballería, ya que la pared de bayonetas les impedía enfrentarse a los soldados, y los caballos no los atacaban directamente. De manera similar, no podían ser flanqueados y aquellos que desafiaban las formaciones en cuadro de infantería quedaban vulnerables al ataque. Wellesley aconsejó a su dotación de artillería que se refugiara dentro de los cuadros cuando la caballería se acercara y luego regresara a sus cañones cuando se retiraran, aunque al menos un oficial desobedeció esta orden. El general Alejandro Mercer, de la Artillería Real a caballo, optó por mantener las armas de su unidad en acción todo el tiempo, recordando después, cito, «Así que les permití avanzar sin ser molestados hasta que la cabeza de la columna estuvo a unos 50 o 60 yardas de nosotros, y entonces di la orden de fuego». El efecto fue terrible. Casi toda la primera fila cayó de inmediato, y la bala de cañón, al penetrar la columna, llevó confusión a lo largo de toda su extensión. Cada descarga de los cañones era seguida por la caída de hombres y caballos, como la hierba ante la guadaña del segador. Fin de la cita. Aunque tales formaciones eran vulnerables al ataque de artillería, la caballería francesa no parecía cooperar bien con sus equipos de artillería, y por lo tanto, esos equipos no podían acercarse lo suficiente, ni en número suficiente, para causar el daño necesario. Aunque sí hubo bajas por fuego de artillería, los equipos estaban demasiado lejos y a menudo causaban daño de manera indirecta debido a esa distancia. Los ataques de caballería seguían siendo repelidos por las formaciones inquebrantables, el fuego de artillería y las contracargas que eran realizadas por varias brigadas de caballería pesada. Los franceses finalmente se dieron cuenta de que estaban logrando muy poco, pero a un costo muy alto, así que decidieron que necesitaban un nuevo plan si querían intentar un asalto adecuado a la cresta de Mont Saint-Jean. Ney posteriormente comenzó a organizar un ataque de armas combinadas utilizando varias unidades, incluyendo un regimiento del segundo cuerpo, así como tropas de caballería que no resultaron heridas en la confrontación anterior.
Poco después de que comenzó el asalto, las tropas francesas fueron interceptadas por la brigada de la Casa Real, que cargaba en su dirección, con Pachet al frente. Sin embargo, los británicos no pudieron abrirse paso y finalmente retrocedieron. Payet regresó poco tiempo después, esta vez acompañado de 3 escuadrones de la KGL. Aunque lograron romper las defensas francesas, el ataque terminó en desastre cuando las fuerzas anglo-aliadas fueron acorraladas y separadas entre sí antes de sufrir bajas severas. Mientras tanto, varias de las unidades francesas recibieron fuertes impactos de la artillería y finalmente se retiraron. A las 5:30 p.m., Napoleón ordenó una vez más a Ney que asegurara el complejo de la Haie-Sainte. Acompañado por unidades del primer cuerpo, Ney renovó el ataque al edificio, y esta vez los franceses tuvieron éxito, en gran parte porque los defensores de la KGL se habían quedado sin municiones. Caballería, artillería y hostigadores fueron enviados posteriormente al centro de Wellesley, mientras que los disparos de metralla se usaron para acabar rápidamente con los cuadros de infantería. 2 regimientos británicos, el 30º y el 73º, sufrieron tantas bajas que se vieron obligados a combinarse para formar un solo cuadro útil. La situación para los aliados anglo estaba empezando a verse sombría. El príncipe de Orange pronto ordenó que una sola unidad de la Legión Alemana del Rey recuperara el complejo, y aunque estaban conscientes de la presencia enemiga y del peligro que representaba, el coronel del grupo, sin embargo, los condujo a la batalla, haciendo retroceder a los hostigadores franceses hasta que el coronel fue asesinado y su batallón destruido. Otra brigada, esta vez holandesa, intentó recuperar el edificio, pero les dispararon y posteriormente fueron destruidos. Aunque en ese momento los franceses habían sufrido grandes bajas, les estaba yendo mucho mejor que a los aliados anglo, quienes seguían permaneciendo en sus cuadros de infantería. Los franceses pronto empezaron a traer más piezas de artillería y dispararon a un cuadro a corta distancia, lo que resultó en enormes bajas. Los soldados de Nassau intentaron posteriormente atacar la artillería y a la dotación, pero fueron derribados por un grupo de caballería armada. Una batería militar, desplegada en el flanco de otra batería perteneciente al general Mercer, derribó no solo a los caballos anglo-aliados, sino también a los carros de municiones, empujando finalmente a él y a sus hombres hacia atrás. Más tarde recordaría, cito: "La rapidez y precisión de este fuego era realmente aterradora. Casi cada disparo daba en el blanco, y ciertamente esperaba que todos fuéramos aniquilados. En muchos casos, las alforjas fueron arrancadas de las espaldas de los caballos. Vi una granada explotar bajo los 2 mejores caballos de rueda de la tropa. Cayeron al instante". Fin de la cita. Una unidad, el 27 Regimiento de Infantería Inniskilling, se mantuvo en formación y más tarde se descubriría que había perdido 2/3 de su fuerza en un periodo de 3 a 4 horas. Durante esta parte particularmente agotadora de la batalla, varios de los mejores y más cercanos hombres de Wellesley fueron muertos o heridos, incluyendo a Jorge Cook, Carlos Augusto von Alten y Fitzroy Somerset, todos ellos condecorados y altos mandos en posiciones militares. Escribiendo sobre este periodo, Wellesley recordó, cito: "El tiempo que tardaron en acercarse pareció interminable. Tanto ellos como mi reloj parecían haberse detenido por completo". Fin de la cita. Mientras tanto, el 4º Cuerpo prusiano de Friedrich von Bülow se dirigía a la ciudad de Plantenoir, lo que les permitiría atacar las posiciones de retaguardia francesas, mientras que Blücher tenía la intención de avanzar hacia el Château Frischemont, algo que había acordado con Wellesley hacer si el centro de Wellesley era atacado. La 15ª Brigada prusiana fue entonces enviada al flanco izquierdo del Duque de Wellington, en la zona de Frischemont-La Haye, donde se encontrarían con los de Nassau. Llevarían su propia batería de artillería a caballo, así como otra artillería que les brindaría apoyo. En un intento de frenar a los prusianos, Napoleón envió a algunos de sus hombres para impedir que el 4º Cuerpo llegara a Plantenoir. Sin embargo, la 15ª Brigada logró lanzar una carga y expulsar a esas tropas de Frischemont. Continuaron su camino y utilizaron fuego de artillería para ayudarles a desalojar a las tropas francesas, llegando finalmente a Plantenoir. Como resultado, las tropas francesas dentro de la ciudad comenzaron a retirarse, y aunque fueron apoyadas por 8 batallones de la joven guardia, los franceses no pudieron luchar contra los prusianos después de varios fuertes contraataques, lo que finalmente los expulsó de la ciudad. Sin embargo, algún tiempo después, Napoleón envió otros 2 batallones quienes lograron recuperar la ciudad. Mientras tanto, Hans Ernst Karl lideró el primer cuerpo prusiano, llegando justo al norte de La en la tarde del día 18. Él estaba preocupado por las bajas que habían afectado no solo a las unidades de Nassau, sino también a la 15ª Brigada prusiana,
ambas ubicadas en el flanco izquierdo de Wellesley y que parecían estar retirándose, y por eso movió a sus hombres hacia el grueso de las fuerzas prusianas cerca de Plantenoir. Había recibido instrucciones de apoyar a Bülow y planeaba hacer precisamente eso, pero el enlace prusiano con Wellesley, el general Muffling, sugirió que Karl y sus hombres apoyaran el flanco izquierdo de Wellesley. Esto llevó al primer cuerpo prusiano a apoyar a los anglo-aliados, moviendo la caballería desde la izquierda hacia el centro, que comenzaba a desmoronarse. Según se informa, la aparición del primer cuerpo fue un gran golpe para la moral francesa, ya que daban por hecho que el mariscal Grouchy aparecería en Waterloo después del conflicto en Wavre. La lucha entre el primer cuerpo y los franceses eventualmente llevó a las tropas francesas a formar una figura de herradura. El líder de la cuarta división francesa, Pierre Duroc, no logró oponerse al 24 Regimiento prusiano, lo que permitió que retomaran tanto La Haye como Papelotte. El 24 Regimiento pronto intentó atacar la nueva posición francesa detrás de Soissons, y aunque su asalto fue rechazado, el grupo regresó más tarde para atacar con el apoyo de tiradores y miembros de la Landwehr. De manera similar, los franceses retrocedieron antes de contraatacar con renovado vigor, intentando recuperar Soissons mientras se aferraban a los últimos edificios en Papelotte, aunque finalmente sus intentos fueron infructuosos. Los prusianos luego se unieron con un batallón de Highlanders, así como con el 13º Regimiento de la Landwehr, para sacar a los franceses de las posiciones que mantenían antes de finalmente expulsarlos de Frischemont. La división de Duroc huyó del campo de batalla para evitar enfrentarse con la reserva de caballería del primer cuerpo prusiano, al igual que el primer cuerpo francés. Napoleón decidió emplear su última reserva, la infantería de la Guardia Imperial, después de ver las dificultades que Wellesley estaba teniendo en el campo de batalla. La unidad tenía la tarea de romper el centro de Wellesley, y el grupo se movilizó a las 7:30 p.m. El conflicto posterior fue largo y sangriento. La artillería francesa disparó contra la línea aliada anglo, causando graves bajas en la brigada de Colin Halkett y haciendo que algunas de sus unidades retrocedieran en confusión hacia otras unidades. El propio Halkett recibió un disparo en la cara, lo que obligó a una retirada, mientras que el príncipe de Orange, al mando de la segunda línea aliada anglo, fue rechazado y gravemente herido. El comandante de división holandés David Hendrik Chasseur decidió actuar por su cuenta, ordenando que su artillería avanzara y disparara contra el flanco del tercer regimiento de granaderos. Como esto no detuvo a los franceses, luego ordenó a sus hombres cargar contra los franceses, que estaban en inferioridad numérica, obligando a los granaderos a dispersarse. El cuarto regimiento de granaderos, sufriendo grandes bajas, comenzó a retirarse. Mientras tanto, miembros del primer y segundo batallón del tercer regimiento de cazadores subieron a la cresta, que creían abandonada, y avanzaron solo para que los británicos salieran de sus posiciones y abrieran fuego, causando 300 bajas de inmediato. Sin embargo, esta victoria británica fue de corta duración, ya que el cuarto batallón de cazadores subió a la cresta para ayudar a las otras tropas, y los británicos, posteriormente, se apresuraron a subir de nuevo la pendiente. Los hostigadores británicos dispararon contra su flanco izquierdo, pero pronto fueron reemplazados por el 52º de Infantería Ligera, que atacó a los franceses con vigor, con ferocidad. El fuego de respuesta dejó a 150 hombres muertos o heridos, pero la unidad avanzó, cargando sin inmutarse, lo que les dio la victoria sobre los cazadores. Cuando los últimos de la Guardia Imperial comenzaron a retirarse, el pánico se extendió entre las tropas francesas, quienes ahora creían que era sálvese quien pueda. Posteriormente, Wellesley dio la señal para que sus hombres avanzaran y las líneas anglo-aliadas comenzaron a interponerse en el camino de los franceses, mientras estos empezaban a retirarse. Aunque se invitó a los miembros restantes de la Guardia Imperial a rendirse, no lo hicieron. Mientras tanto, los prusianos habían asegurado la aldea de Plantenoir, y pronto quedó claro que los franceses estaban flaqueando. Aunque Napoleón alguna vez estuvo rodeado por 2 batallones de la vieja guardia, la masacre posterior de las tropas francesas en retirada por parte de los anglo-aliados llevó a que sus hombres de confianza lo convencieran de irse, ya que la batalla había terminado. Aunque algunas tropas permanecieron en formaciones de cuadro, gran parte de las armas, la artillería y la munición habían caído en manos de las fuerzas de la coalición. Los soldados franceses que habían huido fueron perseguidos hasta que se dio la orden de detenerse y la carroza de Napoleón fue capturada, pero Napoleón mismo no estaba, regresó a París, decidido a reunir un ejército de reclutas para contener a sus enemigos hasta que el mariscal Grouchy llegara de Bélgica. Pero el apoyo a Napoleón y su causa había disminuido tanto entre el público como entre sus confidentes más cercanos. Abdicó el trono el 22 de junio, dejando que su hijo tomara el control. Se dice que Napoleón consideró huir a Estados Unidos, pero se rindió el 15 de julio de 1815, cuando descubrió que barcos británicos bloqueaban el puerto.
Napoleón fue trasladado a la isla de Santa Helena, custodiado por una guarnición de más de 2.000 soldados y una flota de 10 barcos que patrullaban constantemente para evitar una fuga. Inicialmente se quedó en Briars antes de ser trasladado a Longwood House, cuyos edificios eran descritos por dentro como húmedos y llenos de ratas. Se quejó de sus condiciones de vida en cartas al gobernador de la isla, al igual que sus asistentes. Pero a pesar de ser un prisionero, aún recibía visitas, dictaba sus memorias, estudiaba inglés e incluso organizaba cenas. Erika Mundwitz y James L. Swanson, que escriben para la revista Smithsonian, dijeron que esas fiestas, donde los hombres vestían uniformes militares y las mujeres llevaban vestidos de noche y joyas, eran una negación explícita de las circunstancias de su cautiverio. No fue reconocido como ex emperador por el gobernador de la isla, Hudson Lowe, y Lowe también redujo sus gastos. A mediados de 1817, la salud de Napoleón empeoró, lo que llevó a los médicos a examinarlo. Le diagnosticaron hepatitis crónica y el médico desaprobó las condiciones de vida de Napoleón, señalando que solo empeorarían su estado. A finales de 1818, Napoleón fue informado de que permanecería prisionero en Santa Helena por el resto de su vida. Esto, según se informa, lo llevó a volverse más deprimido y aislado, lo que a su vez empeoró su condición. Para marzo de 1821, estaba confinado a la cama. Poco después redactó 2 testamentos, y en mayo recibió la extrema unción, aunque su enfermedad le impidió tomar la comunión. 2 días después, el 5 de mayo, había muerto. Tanto los informes antiguos como los modernos concluyeron que murió de una hemorragia interna como resultado de cáncer de estómago, la misma enfermedad que le había quitado la vida a su padre. Hubo algunas especulaciones en los años posteriores a su muerte de que había sido envenenado debido a altos niveles de arsénico descubierto en su cabello. Sin embargo, se ha observado que muchos productos para el cabello e incluso medicinas de la época contenían arsénico. Tan recientemente como en 2021, se ha confirmado que Napoleón murió de cáncer de estómago, después de que patólogos gastrointestinales examinaran el caso. Napoleón fue enterrado con honores militares en el Valle de los Geranios en Santa Helena. En 1840, sus restos fueron devueltos a Francia y se celebró un funeral de Estado en París en diciembre de ese año. La batalla de Waterloo fue larga, implacable y sangrienta. 17.000 bajas fueron sufridas por los aliados anglo, 7.000 por los prusianos y hasta 26.000 por los franceses, lo que incluyó a unos 7.000 soldados que fueron capturados. Además de esto, alrededor de 15.000 soldados franceses abandonaron la lucha cuando se acercaba a su fin. El mayor del ejército británico, Wesley Fry, recordó, cito, 22 de junio. Esta mañana fui a visitar el campo de batalla, que está un poco más allá del pueblo de Waterloo, en la meseta de Mont Saint-Jean, pero al llegar allí, la escena era demasiado horrible para contemplarla. Sentí náuseas y me vi obligado a regresar. La multitud de cadáveres, los montones de hombres heridos con miembros destrozados, incapaces de moverse y muriendo por no tener sus heridas atendidas, o por hambre, ya que los aliados, por supuesto, se vieron obligados a llevarse a sus cirujanos y carretas con ellos, formaron un espectáculo que nunca olvidaré. Los heridos, tanto de los aliados como de los franceses, permanecen en un estado igualmente deplorable. Fin de la cita. El día después de la batalla de Waterloo, la batalla de Wavre entre los franceses y los prusianos llegó a su fin, cuando el mariscal Grouchy derrotó al general Thielemann, lo que le costó a los franceses otros 33.000 soldados. Los historiadores han observado que Napoleón estaba tanto exhausto como en mal estado de salud en el momento de las batallas en Bélgica, lo que pudo haberlo llevado a implementar malas estrategias y a actuar con indecisión. Además, también se le culpó por nombrar líderes incompetentes, quienes no se comunicaron ni coordinaron adecuadamente, lo que llevó a que muchas unidades francesas actuaran de manera independiente en lugar de como un conjunto cohesionado. Aunque las fuerzas de la coalición tuvieron éxito y la caída de Napoleón en Waterloo llevó al fin de las guerras napoleónicas, Wellesley fue rápido en señalar el costo de su victoria. Cito: Tengo el corazón destrozado por la terrible pérdida de mis viejos amigos, compañeros y pobres soldados. Créeme, nada excepto una batalla perdida puede ser ni la mitad de triste que una batalla ganada.